Cuando miro tu santidad, cuando miro yo tu gran bondad, cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Cuando es gozo el adorarte a ti, cuando es gozo el adorarte a ti, y mi voluntad se rinde a tu amor. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoramos, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, solo a ti, Señor. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. Dile: yo te adoro. La razón por la cual yo vivo es para adorar. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios, amén, por la oportunidad que nos permite estar en su casa, amén, que nos ha dado la vida, la salud, que nos ha dado las fuerzas para estar en este lugar, amén, y que la palabra, yo sé que no regresará vacía, amén. Va a ser el efecto, va a ser lo que Dios quiere que haga en nuestra vida. Vamos a retener su palabra y así podamos crecer en él, amén. Les voy a invitar que abran, se pongan de pie y abran su Biblia en Proverbios 11, amén. Proverbios 11:3. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios 11:3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Amén. Amantísimo Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque tú nos has dado esta palabra, Señor, para que podamos aprender día a día, Señor, para que podamos, Señor, vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad y no la de nosotros, Señor. Hágase tu voluntad, Señor, en cada uno de nuestra vida, Señor. Señor, estoy, Señor, sembrando esta palabra, Señor, en buena tierra, Señor. Declaro, Señor, que crecerá, Señor, y dará fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que Dios, amén, ha estado hablando a mi vida, quiero compartir con ustedes, es la importancia de la integridad. La integridad es una cualidad de mantener su pureza. No se altera ni se contamina por ninguna cosa o ninguna persona externa o ajeno de sí mismo. La integridad es mantener y proteger algo que ya existe dentro de nosotros, que viene siendo nuestros valores,
nuestros principios, nuestra identidad y es nuestra voluntad y carácter. Y la integridad no se pierde por donde usted esté, sino que nosotros tenemos que, la integridad camina igual como camina en la casa, camina igual como camina en la iglesia, camina igual como camina en el hogar, camina igual donde quiera que usted vaya. La persona que usted es no debería de cambiar, debería de mantenerse igual. ¿Por qué? Porque esa es una persona íntegra. Y usted sabe que desde el principio Dios nos formó y nos hizo y dijo que después de que nos formó, todo lo que hizo era bueno. Entonces la integridad debe de tener esa rectitud moral, debe de ser bueno, debe de ser honesto. Y dice, la integridad de los rectos los encaminará. ¿Por qué? Porque esa es la manera que debemos de vivir diariamente, día a día, de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso es tan importante escudriñar las escrituras, porque dice, porque a vosotros os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién? De Jesús. Entonces, de la manera que nos va a encaminar, nos va a encaminar hacia el Padre. Y yo quiero encaminarme hacia el Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No, ¿por qué? Porque tenemos que recibir a Jesús en nuestra vida. Y después dice, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Porque caminar en integridad no es nada fácil. Algunas personas dicen, pues sí es fácil. Sí es fácil si alguien está haciendo todo malo. Pero mire la palabra que hizo, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Porque en esta sociedad, en este mundo, haz lo que quieras, vive como quieras, piensa lo que eres y así será. Imagínense, esto para ellos es fácil vivir de esta manera, pero Dios no nos ha llamado de esa manera. Dios nos ha llamado a caminar una vida honesta, una vida recta, una vida apartada del mal. Les voy a decir una ilustración. Después de un mensaje del domingo, el pastor de una iglesia en Londres se subió a un bus el lunes en la mañana para regresar a su oficina en la iglesia. Pagó su pasaje y el conductor le dio demasiado cambio. El pastor tomó asiento y revisó las monedas y volvió a mirarlas y las contó 8 y 10 veces. Y usted sabe la racionalidad de él. Dijo, es maravilloso como Dios provee. Se dio cuenta de que tenía Dios se dio cuenta que tenía una semana bien apretada y esto era exacto lo que necesitaba para salir adelante, o por lo menos tener lo suficiente para el almuerzo. Dice aquí, luchó consigo mismo todo el camino hasta que las viejas rieles del bus lo ataviaron hasta su oficina. Finalmente llegó a la parada y se levantó y no pudo más. Se dirigió al conductor y le dijo, oiga, me dio demasiado cambio por equivocación. El conductor le dijo, no fue por equivocación. ¿Sabe? Estuve en su iglesia anoche cuando usted hablaba sobre la honradez y pensé en ponerlo a prueba. Somos cartas abiertas, hermanos. Somos cartas abiertas. Si nosotros nos llamamos cristianos, si nosotros decimos que somos hijos del Dios viviente, si decimos que somos renovados y transformados, van a haber personas que nos van a probar.
Aún dentro de la iglesia van a haber personas que nos van a probar. Y debemos de demostrar, no, yo tengo que ser una persona íntegra. Yo tengo que hacer lo bueno delante de Dios. Yo tengo que hacer lo recto delante de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que es íntegra no es solo su forma de pensar, sino es su forma de actuar, su forma de ser, su diario vivir. Y es algo que nosotros debemos de pensar, hacer, no solo en las cosas pequeñas, sino en las cosas grandes. Porque al final del día, la palabra de Dios que dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si podemos ser íntegros con lo que Dios nos ha dado para administrar en esta vida, Dios nos va a dar mucho. Si podemos administrar bien nuestra vida en este tiempo, en estos 80 años, 90 años, o como sea que Dios nos dé la vida, si podemos administrarlo bien aquí, en la vida eterna vamos a administrarlo bien. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que vivamos una vida íntegra, porque la integridad de los rectos los encaminará hacia la vida eterna. La integridad es algo que nosotros, aún las personas que no son convertidos, pueden practicar, pero no están completamente seguros si están haciendo lo recto, si no están haciendo si están haciendo lo bueno o si están haciendo lo malo. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una conciencia, y la conciencia llega a un punto que te dice, no lo hagas, eso está malo, pero hoy en día tanta confusión, tanta corrupción que está ocurriendo aún en las escuelas, aún en las televisiones, aún en los comerciales, que llega un punto que no sabes qué es lo recto o qué es lo incorrecto. ¿Por qué? Porque ya está al punto que están confundiendo a todos. Y entonces, por eso no nos tenemos que basar a nuestra propia opinión. La palabra de Dios dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces nos tenemos que apartar del mal camino. Pero ¿cómo es que vamos a saber cuál es el mal camino? A través de la palabra de Dios, a través de la lectura de la palabra de Dios. Porque una persona que no conoce a Dios todavía está manifestándose a través de las obras de la carne. Una persona que está no tiene a Dios, dice aquí Gálatas 5:19. Una persona se manifiesta a través de las obras de la carne, que aún todavía no ha recibido el Espíritu Santo. Dice que son manifiestas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que yo me puedo ver bonita, pero si voy a la casa a practicar esas cosas, hoy nadie me ve. Los ojos de Jehová están en todo lugar, viéndonos día con día. Entonces es tan importante cuando vivo una vida íntegra. Digo, no, yo no quiero que sean manifiestas las obras de la carne. Y sí, mi hermano, sí vamos a fallar. Sí vamos a fallar, sí vamos a cometer pecado, pero lo importante es decir: Señor, me arrepiento de mi pecado. Señor, ayúdame, encamíname, Señor, que viva una vida íntegra delante de ti. Y Dios nos va a perdonar. Y eso es lo más hermoso: Dios nos perdona y nos da su espíritu para que podamos encaminarnos, seguir caminando en la verdad. ¿Dónde está su corazón? Todos toquen su corazón. Mire lo que dice Marcos 7:21 de su corazón. Marcos 7:21, mire lo que dice de su corazón. Todos tenemos corazón, ¿verdad? Está palpitando, ¿verdad? Lo siente. 1, 2, 3. Mire lo que dice Marcos 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres, ahí incluye las mujeres también, ¿ok?
No nos escriben. Porque dentro del corazón de los hombres, todos tenemos corazón, ¿verdad? Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Dónde está mi corazón? Aquí adentro. Y por eso lo que tengo en mi corazón me afecta y me contamina si es que no me he lavado con la sangre de Cristo. Por eso es tan importante lavarse. Señor, límpiame, lávame más y más y límpiame de mi maldad. Y decirle al Señor, ayúdame Señor, enséñame Señor, dame la fuerza Señor, para que no practique estas cosas, porque tengo un corazón, el corazón de un hombre, un corazón de la mujer, que salen todas estas cosas. Y entonces cuando nosotros pensamos en esto, Señor, ayúdame. ¿Cómo puede llegar un hombre o una mujer ser íntegro? Habían unos personajes dentro de la Biblia y vamos a llegar a esos personajes. Pero mire lo que dice Efesios 4:31. Quiero compartir dentro de esto. Efesios 4:31 es una decisión que tenemos que hacer. Dice Efesios 4:31: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, malas cosas que están dentro de nosotros. Quítense de vosotros. Nosotros tenemos que hacer una decisión de ¿qué? De quitar estas cosas. A veces queremos un milagro del Dios y ya no soy de esta manera. No. Tenemos que actuar tenemos que actuar y decir, Señor, ayúdame, quítame, renuncio a estas cosas. Yo no quiero hacer estas cosas. Ayúdame, Señor, cierra mi boca si estoy diciendo algo malo. Señor, ayúdame si voy a hacer algo malo. Señor, dirige mis pasos a otro lugar. Señor, quita lo malo dentro de mi corazón, dentro de mi vida. Pero esa es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. De vivir una vida de integridad, así como lo hizo Ezequías. Recuerden a Ezequías, un rey de Israel. Llegó al punto que pues ya era su tiempo de partida, y Isaías vino y le dijo: ¿sabes qué? Dios dice que ordenes tu vida, que ya va a ser tu tiempo de partir, de morir. Y mire la oración que dijo Ezequías en Segunda de Reyes 23. Miren la oración que dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de lo que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Imagínense un hombre que puede declararse íntegro, porque él sabía que lo que hacía le agradaba a Dios. Él sabía lo que hacía era delante de los ojos de Dios. Y una vida tan íntegra que le pudo reclamar a Dios: pero Señor, si yo te he servido bien, y Dios en su misericordia se recuerda y tiene memoria. Por eso tiene memoria de las cosas buenas que se recuerda y nos concede la petición de nuestro corazón. Mire qué importante es eso. Cuando vivimos una vida de integridad, movemos el corazón de Dios a misericordia, porque la voluntad de Dios era ya que se fuera, que partiera. Pero movemos el corazón a misericordia cuando vivimos una vida de integridad. Y mire lo que ocurrió, dice, y me vino a la mente el salmo cuando dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Cuando uno piensa en el pobre,
Dios también se recuerda de nosotros del día malo y nos va a librar. Cuando uno piensa en las personas que tienen necesidad, cuando uno piensa en los beneficios para otros, Dios también se acuerda de nosotros cuando algo malo viene a nuestra vida. Y tiene misericordia y dice, Él ha sido fiel, ella ha sido fiel. Y muestra su misericordia hacia nosotros. Y esto es tan hermoso porque Él tiene memoria de las cosas buenas. La palabra de Dios dice que las cosas malas que hacemos, Él las echa a la profundidad del mar para no más recordarse de ellas. Con tal que nosotros nos arrepintamos, ¿verdad? Nos arrepintamos de nuestro pecado y dice que los echa a la profundidad del mar y no lo recuerda, pero todas las cosas buenas las está escribiendo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Digo, Señor, pues espero tener una lista bien larga delante de ti. Y recuerde que esto es hacer lo bueno, no solamente en frente de las personas, sino cuando está usted solo. Porque aquí puedo ayudar al pobre y después allá le puedo patear. Imagínense. Es persona íntegra, la persona que es la misma persona, que hace lo recto, si alguien está viendo o si nadie lo está viendo. Y también vemos a Daniel. ¿Han escuchado la historia de Daniel? Dice que los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel porque no querían que gobernara sobre ellos. Habían 3 y de los 3 el rey había escogido uno que gobernara sobre todos los demás y era Daniel. Entonces buscaban cómo acusarle. Y dice la palabra de Dios, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Wow. No podían, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Wow. Daniel, una persona que vivía una vida íntegra, hasta el punto que lo acusaron de orar. Imagínense, era la única cosa que podían encontrar en contra de Daniel, que oraba delante de Dios. Para que llegue al punto que digan algo muy bueno es malo. Wow. Una vida íntegra, una vida de ejemplo. ¿Por qué? Porque él tenía temor de Dios. Él amaba a Dios y él se esmeraba para agradar a Dios en todo lo que hacía. Y él no le importaba si estaba delante de los hombres. Él no le importaba si estaba en Babilonia. Nadie podía cambiar su mentalidad, que él servía al Dios de los dioses y al Rey de los reyes. Nadie podía cambiar. Y eso es una persona de integridad, que no pierden su individualidad, no pierden sus principios, no pierden sus creencias por ser parte de la multitud. Porque hoy en día mucha gente se quiere ir con la multitud. Mucha gente quiere seguir la mayoría. No, una persona íntegra sigue lo bueno. Una persona íntegra sigue lo recto, no importando si nadie más lo hace. Y mire lo que ocurrió y lo que ocurre en nuestra vida. Mire lo que aquí dice la palabra de Dios en Efesios 2:6. Aunque dice aquí jóvenes, pero yo honestamente lo quiero tomar. Todos son jóvenes hoy. Efesios 2:6 dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Sabe por qué? Porque el acusador de su vida siempre quiere venir a decirle: mira, tú hiciste esto, mira lo malo, mira lo que es, y cómo es que sirves a Dios, y cómo es que tú eres cristiano, y cómo el acusador. Pero si vivimos una vida de integridad, el adversario se va a avergonzar. El adversario va a salir huyendo. El adversario
es el que va a salir burlado y no tenga nada malo que decir. No tuvo honestamente nada malo que decir de Job. ¿No has visto, dijo Dios, a mi siervo Job, justo, íntegro, fiel, apartado del mal? Ese era otro proceso, pero lo llamó también justo, fiel, íntegro, también. Pero lo importante es, hermanos, que cuando vivamos una vida de integridad, sepamos por qué lo estamos haciendo. ¿Por qué estamos actuando rectos? ¿Por qué estamos actuando justos? ¿Por qué estamos actuando correctamente? ¿Será para que otros nos alaben? ¿Será que estamos actuando íntegros para que otros nos vean? ¿Será por nuestras propias ambiciones? ¿Será por qué? Mire lo que ocurrió en Hechos 8:18. Un hombre que se llama Simón, que era el ayudante de Felipe, un discípulo. Simón, que uno decía, pues esto es un hombre recto, es un hombre bueno, está con Felipe, ¿verdad? Cualquiera diría, este hombre está viviendo una vida íntegra. Pero miren lo que dice aquí: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero. ¿Qué les ofreció? Dinero. Dice, el Espíritu Santo les ofreció diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Un hombre que se miraba recto, un hombre que se miraba que él era justo, un hombre que estaba con el apóstol, pero su corazón y sus pensamientos estaban completamente incorrectos. Y Dios por eso nos llama a arrepentimiento, como Pedro le dijo ahí, arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y eso es tan importante porque si Dios te redarguye, si Dios te habla a tu vida que algo está ocurriendo y está haciendo mal, o si tú lees la palabra de Dios y tú escudriñas y tú ves algo que probablemente está ocurriendo en tu vida y tú lo tienes que cambiar, decirle, Señor, ayúdame a cambiar, porque yo no puedo hacerlo solo. Señor, ayúdame, encamíname en tu verdad, encamíname, porque al fin del día nosotros queremos ir al cielo. Al fin del día nosotros queremos estar delante de Dios. Al fin del día nosotros queremos que Dios se agrade de nuestra vida y de la manera que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque la integridad es importante aquí como allá afuera, como donde quiera que vayamos. Muchos, dice la palabra de Dios, muchos irán delante de Dios. En Mateo 7:21, y siempre me impacta este texto. Y yo digo, Señor, ayúdame a vivir una vida en integridad. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es porque yo toque, porque cante, porque predique, porque puedo estar haciendo todas esas cosas, pero vivir de acuerdo a mi propia voluntad y no la voluntad de Dios.
Puedo estar, pues ahorita estoy haciendo lo que Dios quiere que ya, pero será la voluntad de Dios. Después que salgo de aquí, estoy haciendo la voluntad de Dios. Miren lo que dice el número 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Yo lo hago bien porque imagínense, ir delante de Dios, yo gritaría: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y en tu nombre oré por las personas y fueron liberadas. Y en tu nombre fui a la iglesia los martes o los domingos. Y en tu nombre invoqué y escuchaste mi petición. Y en tu nombre, ahí agrégale, y en tu nombre. Y mire lo que dice número 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conoció, porque aunque vivían de una manera, en otro momento, en diferente lugar, vivían de diferente manera. Por eso dice: nunca los conocí, porque aunque sus actitudes y su manera de actuar era de una manera, su pensamiento y su corazón estaban lejos de Dios. Y yo digo: Señor, ayúdanos para que nosotros seamos hacedores del bien, hacedores de su palabra, hacedores de su voluntad, para que un día, mire lo que dice aquí, a los otros que sí, no los voy a dejar desamparados. Ven, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu salvación. En lo poco, pero en lo mucho nos pondrá. Si somos personas íntegras, si vivimos una manera de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, no es fácil vivir una vida íntegra. No es fácil. No es fácil hacer lo correcto todo el tiempo, porque vivimos en esta carne, y esta carne, si no la sujetamos, quiere hacer lo que ellos quieren. Pero primero, número uno, para vivir una vida íntegra, número uno, tenemos que ser personas que son humildes, reconocer que somos imperfectos. Necesitamos esa humildad, reconocer si estamos pecando, reconocer si y pedirle perdón a Dios, y pedirle a Dios que nos cambie. La palabra de Dios nos recuerda cuando Jesús decía: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended, ¿por qué? Porque no viene mágicamente, no viene espontáneamente, no. Es un proceso que vamos a pasar, hermanos. Nos van a humillar, nos van a rechazar, nos van a herir, nos van a ofender. Pero si somos humildes y no solamente decir: Señor, apuntar, no, Señor, ayúdame a mí, porque me estás enseñando algo a mí. Enséñame a ser humilde. Aprende de Jesús, que es manso y humilde de corazón, y Él es el que vivió una vida íntegra delante de Dios. Vivir una vida íntegra también requiere, número 2, valentía. Valentía. ¿Por qué? Porque va a tener que confrontar la mentira con la verdad. Va a tener que adquirir sabiduría, va a tener que andar en justicia, va a tener que confrontar a los que están opuestos a usted, y a veces sí, y especialmente si son personas que no creen en Dios, pueden ser multitudes. Imagínense, recuerde, los primeros cristianos tenían que ser valientes detrás de la persecución que vivieron. Fueron lanzados, fueron crucificados, fueron puestos en una arena, en el Coloseo,
Y ahí fueron entregados a animales. Fueron de una manera u otra, recibieron latigazos, sufrieron tanto, pero ellos tenían valentía porque sabían que estaban en la verdad. Ellos sabían que Dios era la verdad, y eso solamente te lo puede dar Dios. El espíritu, dice la palabra de Dios, que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Una persona íntegra se tiene que parar y decir: no, yo no voy a creer eso, yo no voy a seguir eso, yo sé la verdad, yo voy a practicar la verdad aunque nadie más lo haga. Eso toma valentía, porque está en contra de la corriente, de la multitud. Pero la palabra de Dios nos dice que Él levantará bandera. En medio de la corriente Él levantará bandera. En medio de la aflicción, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y estamos confiados en su palabra. Y tener esa convicción, hermanos, es tan importante, tener esa convicción absoluta en lo que hemos creído, en esta palabra. Aún hay personas en estos días que cuestionan: no, ese es un libro de mitos, eso es fábulas, esto es, no es verdad. No, hermanos, no solamente hay evidencia, pero también sabemos, la vivimos, la sentimos y sabemos que esta es palabra fiel de Dios. Esta palabra es inspirada por Dios y útil para nuestra vida, para redarguir, para exhortar, para corregir y para instruir en la verdad, porque queremos ser encaminados en esa verdad. Así que convicción que en esta palabra está la verdad. Necesitamos dominio propio, hermanos, para ser una persona íntegra. Dominio propio, negarse a sí mismo. Qué difícil a veces negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Queremos hacer lo que lo que decimos de: yo no quiero hacer lo que yo soy joven, yo tengo mucha experiencia, yo sé lo mejor para mi vida. No, negarse a sí mismo, negarse también a la tentación. Una persona íntegra va a decirle no a la tentación, va a decirle no al pecado. Por eso tiene que tener dominio propio. Tenemos que tener dominio propio. Y la manera para sostener y defender la verdad es a través del ayuno y la oración. Si estamos débiles en el ayuno y la oración, dice la palabra, este género solamente sale con ayuno y oración. La palabra de Dios dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Y la única manera es poniéndolos la armadura de Dios. Note que no es nuestra armadura, porque con nuestra fuerza no lo podemos hacer. Por eso la palabra de Dios nos dice: ponte la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Así que es muy importante continuar ese ayuno, esa oración, especialmente para negarse a sí mismo. Por eso, niégate a ti mismo. Dijo: toma tu cruz. Mire lo que dice: toma tu cruz. La cruz va a ser difícil, es un proceso. Y sígueme, dice el Señor. Número 5, responsabilidad. ¿Cómo mantener una vida de integridad? Reconocer que nuestras acciones, que nosotros somos responsables, reconocer que nuestras acciones van a tener consecuencias, van a tener un efecto, sea bueno o sea malo. Vamos a ser responsables. Mire lo que pasó con Adán y Eva. Cuando supuestamente Dios no estaba ahí, ¿qué hizo Eva? Agarró la fruta y se la comió, pensando que ¿qué? Dios no estaba ahí, pues ahí está. Vino y agarró la fruta. Y no solamente ella se lo comió, pero ¿a quién se lo dio? A Adán. Y cuando la voz de Dios escucharon, ¿qué fueron?
Se escondieron pensando que no los había visto. ¿Y a quién llamó? A Adán. ¿Dónde estás tú? Como que no sabía. Sí sabe dónde estaba. Sí sabe, los ojos de Jehová está viendo a los buenos y a los malos, está viendo a todos. ¿Y tomó responsabilidad a Adán? No. La mujer que tú me diste. Una persona íntegra va a tomar responsabilidad de sus acciones. Sí fui yo. Pero en nuestra vida pecaminosa no quiere tomar responsabilidad, no quiere reconocer lo que ha hecho. Pero si tomamos responsabilidad, pero Adán dijo no, la mujer, y después Eva, la serpiente me engañó. Nadie quería tomar responsabilidad. ¿Por qué? Porque habían pecado. La integridad ya no estaba dentro de ellos. Ya no estaban haciendo lo recto, ya no hicieron la voluntad de Dios, desobedecieron la voluntad de Dios. Pero volvemos a tener esa vida de integridad cuando tomamos responsabilidad de nuestras acciones y nos alineamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y mire los beneficios de tener una vida de integridad. El primero es que en Proverbios 10:9, un beneficio de vivir una vida íntegra es el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Pero vamos a enfocarnos ahí. El que camina en integridad anda confiado que está haciendo lo bueno. Anda confiado que nadie lo puede señalar. Anda confiado de que Dios se agrada de todas sus acciones, de la manera que habla, de la manera que piensa, de la manera que vive. Anda confiado. No hay ningún temor dentro de ellos. ¿Sabe por qué? Porque el temor nos aparta de Dios. Mire, Adán y Eva corrieron. ¿Por qué? Porque tuvieron temor. Dice la palabra de Dios, tuvieron temor, eso aparta. Pero Dios dice no, si vivimos una vida de integridad, vamos a andar confiados. Nadie nos podrá señalar, así como nadie pudo señalar a Daniel, nadie nos va a poder señalar a nosotros, porque vivimos una vida de integridad. Entonces vamos a andar confiados, seguros en nosotros mismos. Proverbios 11:3. Es lo que Proverbios 27. Proverbios 27 dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Mire qué bendición llega a nuestros hijos, a nuestra generación que sigue. Si nosotros vivimos una vida de integridad, nuestros niños nos están viendo. ¿Usted cree que no? Están viendo televisión, pero están escuchando. Están viendo televisión, probablemente están ahí como que no están poniendo atención, pero nuestros hijos ponen atención. Y después, pues yo hago lo que ella hace. Así está. Yo hago lo que mi mamá hace, yo hago lo que tú haces. Pero si tú lo hiciste, ¿por qué me estás diciendo que no lo haga? No. Pero si vivimos una vida de integridad, nuestros hijos serán dichosos. Después de nosotros, después que nos vayamos, los valores, los principios que le enseñamos a ellos, ellos los van a continuar. ¿Por qué? Porque no solo los dijimos, pero los vivimos. Eso es importante. No solo decir, pero vivirlos, y ellos serán dichosos. Mire lo que dice Proverbios 28:18. El que en integridad camina será salvo. Yo quiero ser salvo. El que camina en integridad camina, el que en integridad camina será salvo. Porque recuerde que dice la palabra de Dios, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque un día yo puedo estar bien, una vida de integridad, y el próximo día hacer cosas malas, vivir una vida pecaminosa,
Y al fin del día el Señor me va a decir, nunca te conocí, porque solo actuaste bien, pero no viviste, ni pensaste, ni actuaste de acuerdo a mi palabra. Por eso el que en integridad camina será salvo. Este camino, hermanos, no es fácil. Muchas personas dicen, no, ser cristiano es fácil. No, si vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, nos tenemos que negar a nosotros mismos. Van a haber situaciones cuando nos tenemos que aguantar y decir, Señor, quítame toda amargura, quítame todo enojo, quítame toda ira. Señor, ayúdame. Vamos a tener que decir, Señor, que no obre a través de la carne, sino que sea manifestado en mi vida el Espíritu Santo. Van a haber momentos que, Señor, vas a tener que decir, Señor, guarda mi corazón, porque de ahí mana la vida. Señor, guárdame, guarda mis pensamientos. Señor, sujeta todo pensamiento a la obediencia de Cristo para que haga tu voluntad. Una vez más, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La palabra de Dios nos recuerda, ahora no vivo yo. Sí se lo saben, ¿verdad? Ahora ya no vive Merari, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo del Dios, que cual me amó y me salvó y se entregó por mí. Así que por eso es negarse a sí mismo, por eso es seguir las pisadas del Maestro. Y ese es un compromiso que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Tenemos que autoevaluarnos y decir, Señor, ayúdame, ¿en qué área te estoy fallando? Señor, ayúdame, ¿en qué área necesito mejorar? Señor, ayúdame para entender cuál es la voluntad tuya y que te agrade a ti, Señor. La palabra de Dios nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en gracia, en estatura, primeramente con Dios y después con los hombres. Porque Dios es primero en nuestra vida, hermanos. Dios tiene que ser el primero, es el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que agradarle a Él sobre todas las cosas, sobre todo. Y por eso es una decisión que nosotros debemos de decir, Señor, ¿en qué área te estoy fallando? ¿En qué área estoy permitiendo que la obra de la carne tome control de mi vida? Señor, ayúdame para que no sea un hipócrita delante de ti, porque eso es hipocresía. Vivir una manera de aquí, vivir otra manera de aquí. Ayúdanos, Señor, para no ser hipócritas, porque queremos caminar en la integridad que tú has dado, que tú nos has enseñado y que queremos vivir de acuerdo a tu voluntad. Amén. Vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, nos recuerda, Padre, lo que tú quieres para nuestra vida, Señor. Tú quieres encaminarnos en esa verdad. Tú quieres que vivamos una vida íntegra delante de ti. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nuestra vida, Señor. Que no ignoremos, mi Dios, el área que tú quieres trabajar en nuestra vida. Que no ignoremos, mi Dios, lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Tú que examinas nuestro corazón, que escudriñas nuestros pensamientos. Escudriñalos hoy, Señor, en este día. Que tomemos, Señor, esta decisión, Padre, de mejorar, Señor. De ir de gloria en gloria, Padre Dios mío. Que podamos, Señor, hacer este compromiso contigo, Señor. De vivir una vida santa, de vivir una vida recta, de vivir una vida agradable delante de ti, Señor. Dentro de la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra casa y donde quiera que vayamos, Señor. Porque los ojos de Dios están en todo lugar. Tus ojos están en todo lugar viéndonos, Padre. Viendo lo que hacemos, Señor.
viendo cómo nos comportamos, escuchando lo que hablamos, Señor. Ayúdanos, lávanos más y más. Ayúdanos, Padre Celestial, para serte fiel como tú eres fiel, Señor. En todo tiempo, Señor, te quiero, Señor, agradar y hacer tu voluntad, Padre Celestial. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, te pido que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nuestra vida. Haznos, Señor, personas que seamos íntegros, Señor. Que el enemigo salga avergonzado, Señor. Que no tenga nada por cual acusarnos, Padre. Haznos fiel, Padre Celestial, en todo momento, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Dele gloria a Dios, aleluya, por su palabra. Aleluya, gloria a Dios.